Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores aquí en la señal del Canal 1, libre como tú. Hoy vamos a comenzar con un investigador del mercado muy reconocido y además muy profesional. Él dirige una firma que se llama Radar, es Camilo Herrera, y con él vamos a hablar de los impactos que tiene el aumento del salario mínimo y otros efectos económicos que hay en el mercado arrancando este año 2026. Veamos primero el perfil de Camilo Herrera aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Nuestro invitado principal hoy en Hablemos con Peláez es Camilo Herrera Mora, economista y filósofo. Ha sido asesor del despacho del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica, miembro del Comité Asesor de Inflación del DANE, director de Investigaciones Económicas de la Corporación Fórmulas, fundador del Observatorio de Moda Radar Inexmoda, miembro de la Asociación Internacional de Economistas Culturales, ASEI, y del World Value Survey Network, además de ser un reconocido conferencista nacional e internacional en temas culturales, económicos y de consumo. Comenzamos hoy preguntándole a Camilo Herrera sobre la firma que él fundó y que actualmente dirige, Radar. Jorge Hernán, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a su programa y a que la audiencia pueda escuchar lo que el consumidor nos ha enseñado y nos ha contado. Radar es un tanque de pensamiento creado en Colombia hace 20 años, dedicado al entendimiento de la economía colombiana desde el bolsillo de la gente. Digamos que nuestra obsesión es entender no lo macro, sino lo micro, porque entendemos que lo micro es lo que hace la macro, es el comportamiento de 50 y pico millones de personas en Colombia, la que hace que la economía sea lo que sea, no al revés. O sea, no existe una gran economía que haga que la gente se comporta. No, eso no es verdad. Existe un mercado donde la gente toma decisiones y eso causa lo que llamamos economía. Hoy por hoy esta compañía, que nació hace 20 años, opera en 17 países de América Latina y afortunadamente hemos podido apoyar al sector privado y al sector público en el entendimiento de muchísimos problemas. Camilo ha hecho a lo largo de los años muchísimos estudios, a veces para algunos medios de comunicación, para algunas empresas privadas, clientes específicos. Contémosle a la gente más o menos cómo es un estudio promedio de Camilo alrededor de eso que usted llama la economía y el mercado. A ver, nosotros todos los días estamos intentando entender en qué gasta la gente y por qué. Entonces, continuamente Radar en Colombia y en los otros países publica cuánto es la dinámica del gasto de los hogares. ¿Qué me interesa a mí entender? Dos cosas grandes. Si la gente está gastando más que el mes pasado y que el año pasado, para ver si el mercado viene con un comportamiento correcto. Y segundo, cómo está distribuyendo su gasto en el bolsillo. Muchas compañías de marketing y de medición de mercados y investigación de mercados se dedican a medir qué compañía es más grande la una que la otra. Y perdón por mencionar marcas, pero en el mundo del mercado esto es casi imposible no hacerlo. O sea, para mí no es tan importante si Pepsi es más grande que Coca-Cola o Coca-Cola es más grande que Pepsi en la venta de las categorías, sino si una persona compra Coca-Cola, eso cómo le afecta para comprar un tiquete de Transmilenio. A mí lo que me interesa es ver cómo los hogares distribuyen mes a mes su estructura de gasto, porque cada mes los hogares tenemos dinámicas de gasto muy distintas. Ahorita en lo que acaba de pasar, que es enero, que normalmente los periodistas lo llaman como la cuesta de enero, es un mes donde los hogares toman decisiones de gasto completamente distintas a las que toman en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio. O sea, cada mes tiene una vida propia y esa vida propia le permite a uno entender si los hogares se están sintiendo bien o se están sintiendo mal y adicionalmente poder decirle a las empresas, este mes fue bueno, este mes fue malo, y acuérdese que históricamente los eneros son de esta manera, por lo tanto lo que estamos viendo es un comienzo de cambio en el comprador en algo, para que se puedan anticipar a lo que viene. Entonces, la idea no es solo entender, no es solo tener la métrica y el numerito mágico de lo que está pasando, sino desde ahí plantearle soluciones a las empresas para que puedan intentar anticiparse lo mejor posible para tener una mejor relación con el consumidor en el mercado. Entonces, si yo les dijera, por ejemplo, como nos pasó el año pasado,
que vimos en octubre un freno en ciertas categorías causada por el aumento de precio en otras categorías, le recomendamos a algunas empresas que para noviembre tomaran ciertas decisiones de lanzamiento de productos o de distribución de producto o algo que le ayudara más a las amas de casa, y esto permitió unas dinámicas muy positivas, sobre todo en la industria de consumo masivo. O sea, la idea no es pensar para entender, la idea es pensar para poder recomendar. Claro, Camilo, pongamos un ejemplo hipotético que es el que yo creo que representa a una gran población de nuestro país y son esos hogares que tienen de pronto cuatro integrantes, dos adultos y dos jóvenes, que muy posiblemente las dos personas trabajan para poder pagar un arriendo y empieza uno a imaginarse, digamos, para hacerlo más creíble, que las dos personas ganan el salario mínimo, o sea, que estamos hablando de un hogar que tiene unos ingresos un poco inferiores a 4 millones de pesos y por algún lado es que empiezan las dudas de cómo se reparte ese gasto. En su experiencia, Camilo, si le hablo de un hogar de cuatro personas con un poco menos de 4 millones de ingreso, ¿en qué gasta la gente? ¿En dónde se van esos 4 millones para entender un poco qué es lo que pasa con la realidad de los hogares colombianos? A ver, parte de lo que usted me está diciendo tiene cosas absolutamente interesantes. Colombia es una población de más o menos 53 millones de personas. Es imposible saber el número exacto, pues por el tema de migración, nacimientos y todo lo que hay detrás de esto. Pero de esas 53 millones de personas, estamos hablando que en Colombia hay más o menos 18 millones de hogares. La población por hogar en Colombia no llega a las 3 personas. Es un número cercano al 2,3, 2,4 personas por hogar, lo cual no existe. Y yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos, los analistas, sobre todo nosotros los economistas, es que nos encanta a veces decir números que son medio locos. ¿Cómo es posible que en un hogar haya 2,3 personas? Eso no tiene el más mínimo sentido. Pero eso lo que significa es que hay hogares con diferentes tamaños. El tamaño que usted me plantea de 4 personas, donde hay dos adultos y dos personas dependientes de los adultos, mayormente niños o hijos de ellos, eh, y donde los dos adultos trabajan, eso no es más del 12% de los hogares en Colombia. Usted plantea es una población pequeña. Hoy el 20% de los hogares son personas que viven solos. La mayoría de los hogares hoy en Colombia son de 3 personas, seguido de 2 personas, y este componente de 4 que usted persona, lo que le digo, es una población no tan grande. Y esto lo menciono no para decir que yo me sé los números o que los tengo a la mano, sino para que entendamos la diversidad de las cosas. Y en esa diversidad es que a veces compararse uno contra la familia de otro, pues no es tan fácil. Uno cae en la trampa en la cotidianidad, no me refiero a las empresas, no me refiero al gobierno, sino en la conversación del día a día. Uno dice, es que la familia de no sé quién pudo irse de vacaciones. Pues que esa familia tiene un ingreso distinto, ha manejado la plata diferente, está en un momento de vida que es distinto al suyo. Hacer esas comparaciones tiende a ser complicado. Entonces, de manera general, sabiendo que esto es un promedio peligrosísimo, Jorge Hernán, porque lo que pasa en Bogotá no pasa en Medellín, no pasa en Cali, hablo de un número nacional, e igual el número nacional es un número que no existe, porque es la suma de todos los hogares en Colombia. Pero si uno tomara Colombia, los hogares, como usted los describe, de cada 100 pesos que se gastan al mes, 38,5 pesos se gastan en alimentos, que incluye tanto en la casa como fuera de la casa, 21 pesos, o sea, 21% en mantenimiento del hogar, que esto incluye arriendo, que esto incluye servicios públicos, empleada doméstica, eh, el aseo del hogar, los muebles, todo lo que se refiere al mantenimiento de la vivienda. Vestuario es cerca del 2%, eso es una categoría de las más pequeños, grupos de gasto más pequeños que tienen el gasto de los hogares. Salud 4,47 y creciendo, que es una preocupación que tenemos todos los analistas recientemente. Educación 4,98. Entretenimiento 2,71. Transporte y comunicaciones, es decir, el hecho de moverse y comunicarse, 15%. Y gastos varios cerca del 10 o 11%. Entonces usted se da cuenta, más o menos el 70%
del gasto de los hogares está concentrado en cosas que uno podría llamar muy necesarias o vitales de alguna forma, como la comida, la vivienda. Y otro, cerca del 30, está concentrado en donde la gente toma una decisión también necesaria, pero no funciona y que sea vital, sino son cosas que los divierten, los entretienen, les dan una sensación de mejor calidad de vida. Bueno, me llama la atención entonces algo que de pronto es un mito urbano o es lo que uno ve a las personas en la calle y en los Transmilenios, y es el tema del gasto en tecnología. Los celulares se volvió algo a veces para algunas personas más importante que la canasta familiar. ¿En qué parte está las recargas de prepago, la tecnología, los cargadores? Porque yo veo que todo el mundo ya tiene un celular en la mano. Todo eso está en transporte y comunicaciones, que es una canasta que, como le mencionaba, es grande, es como el 15% del gasto de los hogares. El gasto mensual en ese tema de servicios de telefonía es casi el 1% del gasto de los hogares. Uno. O sea, de cada 100 pesos que nos gastamos al mes los hogares en Colombia, en promedio, un peso se va en el tema de comunicaciones. Eso parece poquito, pero cuando usted habla de que el gasto de los hogares son más o menos 90 billones de pesos al mes, estamos hablando de 900.000 millones de pesos al mes en temas de telefonía celular. Eso es un dineral. Claro, Claro, sobre habrá todo. hogares que gasten más, habrá hogares que gasten menos. Claro, y estamos hablando que pronto vamos a tener dos o un poco más, de pronto tres compañías, no son muchas en telecomunicaciones. Entremos a otro tema que es crítico. Eso está pasando no solo en Colombia, sino en el mundo. Los estudiantes de colegio y algunos estudiantes de universidad, después de pandemia, muchos decidieron o aplazar los estudios o no volver al colegio o ponerse a trabajar, que eso de pronto era un fenómeno que antes pasaba en algunas partes de Estados Unidos, África, Asia, pero recientemente llegó a Colombia. Las universidades se quejan los últimos 2, 3 años que les cuesta trabajo retener al estudiante que ya ingresó y les cuesta muchísimo más convencer al que no ha entrado. ¿Cómo se ve el tema educativo? El tema educativo está en una transformación gigantesca. Una cosa que afortunadamente no ocurrió de la noche a la mañana. El grueso de las instituciones educativas lo tienen claro y saben que esta transformación viene inclusive desde antes de la pandemia. Digamos que la pandemia acelera ciertas cosas, pero detrás de esto hay tres componentes fundamentales. Uno, la demografía, y es que cada vez nacen menos niños, y eso hace que al nacer menos niños, pues evidentemente hay una presión en el sistema educativo porque cada vez hay menos clientes potenciales. Entonces ya hay muchos, en Colombia hoy hay más jardines infantiles o cupos en jardines infantiles que niños en el mercado, y eso causa un problema gigantesco. Segundo, el tema de tecnología. Hoy eh, la tecnología reta al sistema educativo en por lo menos tres frentes. Frente uno, ya la gente no compra libros de texto como los comprábamos los que nacimos el siglo pasado, sino la gente maneja todo de manera digital y con una cantidad de plataformas que son muy importantes, tanto en colegio como universidad como posgrados. Y eso es un cambio en el mercado de útiles escolares. Dos, el tema de atención a clases es totalmente diferente, porque para intentar mantener mercado, muchas universidades permiten esquemas híbridos o virtuales, donde el proceso educativo es distinto para el estudiante. Hablemos con Peláez. Camilo, momento de la primera pausa, ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez, con Camilo Herrera de Radar. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Continuamos con Camilo Herrera a esta hora, él dirige la firma Radar y continuamos con la explicación, Camilo, que está muy interesante. Y esto causa un problema en la competencia gigantesca en las universidades, porque un estudiante prefiere quedarse en la casa y tomar la clase de manera virtual que ir a la universidad, y esto afecta a las universidades de manera profunda, porque claramente la capacidad de enseñar es diferente, es totalmente diferente en el mundo híbrido y en el mundo
tanto físico como virtual. Y tercero, usted puede tomar hoy clases en cualquier universidad del mundo. Yo puedo entrar vía Coursera, tomar cursos en Harvard, yo puedo entrar vía matrícula a inscribirme a hacer un posgrado en España, un posgrado en Estados Unidos, un posgrado en Japón, si cumplo los requisitos y pago. Entonces eso es una revolución gigantesca en el esquema educativo que forza a a un nuevo planteamiento de nuevas carreras y nuevos esquemas educativos. Y tercero, el mercado laboral. Cada vez más las empresas requieren menos personal altamente calificado a nivel profesional y requieren más personal altamente calificado a nivel técnico. Entonces, esa transformación del mercado laboral pone en problemas a las universidades de manera profunda, porque es mucho más valioso un técnico en manejo de datos que un abogado. Porque en la medida en que los esquemas y la tecnología que hoy tenemos siga avanzando a la velocidad que está, el desarrollo de procesos automáticos, inclusive cosas con la inteligencia artificial, van a hacer que el mercado laboral se transforme de una manera muy profunda, entregándole muchas labores repetitivas de las empresas y de las instituciones públicas a sistemas automáticos que no requieren mano de obra. Lo que requiere es una mano de mantenimiento y de programación, donde la persona que hace eso es un técnico y no la persona que de alguna manera podría estar ejecutando la labor en la, en la empresa o en la institución. Entonces, esos tres agentes, la demografía, la tecnología y el mercado laboral, están redefiniendo completamente el mundo educativo en Colombia y, como usted bien lo mencionaba, en el mundo entero. Pero Camilo, otro de los temas que es fuerte en los análisis empresariales y macroeconómicos es que no todo el mundo tiene un empleo. Las personas que tienen un empleo con un salario mensual y tienen un empleador, digamos, que les paga mensualmente o cada quincena, es un fragmento de la población y hay muchos que no, que son independientes, freelance, los rebuscadores, los comerciantes, los que se autoemplean, digamos. Y creo que ahí las cifras del DANE, Fedesarrollo, las universidades siempre tratan de meter a ambos en la misma canasta y no son comparables. En el punto de vista suyo, ¿cómo puede uno, digamos, desglosar los que son empleados y los que son independientes? Ahora, esta es una discusión grandísima, Jorge Hernán, porque detrás de eso hay conceptos e imaginarios. Son dos cosas absolutamente distintas en, en, en cualquier cosa, pero en este mundo de laboral es totalmente claro. Para los DANE del mundo, no solo el DANE de Colombia, una persona ocupada es una persona que el mes anterior trabajó y por ese trabajo se le pagó o se le debía pagar. Porque puede que no le hayan pagado, pero se le debía pagar. Y una persona desempleada o desocupada es una persona que intentó conseguir trabajo y no consiguió. Entonces, bajo esa premisa, cuando uno mira el mercado laboral en Colombia siempre ha habido más informalidad que formalidad a nivel laboral. ¿Qué es un empleo formal? Un empleo formal es el que cumple los requerimientos de ley. Y eso implica como mínimo el cumplimiento a aportes en salud y pensión por parte del empleador y del empleado. En la mayoría de los casos, el pago de la administradora de riesgos profesionales, que existen algunos casos que quedan excluidos, pero pues el grueso de las cosas no están en esa exclusión. Y la definición de un horario de trabajo de una persona que de alguna manera esté al mando de ese empleado y una recurrencia en el pago, que es lo que uno llamaría la configuración de un contrato laboral. En el mundo informal, el grueso de los empleados, mayormente autoempleados, o sea, yo trabajo para mí, como puede ser un vendedor ambulante, o el señor que tiene una tienda de barrio, o el señor que maneja un taxi, lo que sea, la persona que tiene un restaurante, eh, son personas que por lo general no aportan a seguridad social, algunos ya comienzan a hacerlo y eso es una cosa muy buena, no tienen un horario establecido, son sus propios jefes y su recurrencia de pago depende de un esquema absolutamente variable
Momento de otra pausa, ya regresamos con el resto de la nota. Camilo Herrera de Radar aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y la parte final de la nota con Camilo Herrera de Radar aquí en Hablemos con Peláez. Entonces uno dice, es que esto comenzó con la pandemia. No, esto viene desde hace 200 años en Colombia, con los vendedores ambulantes que dependiendo de lo que vendan tienen ingresos, con el señor de la tienda de barrio, como lo mencionaba, con la gente de transporte, y así una cantidad de áreas laborales donde nos desempeñamos muchos colombianos, inclusive todo el mundo de entretenimiento, el tema de los artistas, el tema de los músicos, el tema del teatro tiene unas complejidades gigantescas ahí. Por ejemplo, un escritor es una persona muy difícil de entender en el mundo del mercado laboral, porque se demora escribiendo un libro 6 meses, 1 año, 2 años, el número que sea, me perdonarán los escritores por lo que estoy diciendo. Ese libro puede que se lo pague o no la editorial, puede que lo pueda publicar o no, y cuando le pagan, el libro se publica y tiempo después comienzan a llegarle a él los pagos por derechos de autor. Entonces es muy difícil medir el cuándo trabajó usted y cuándo le pagaron. Entonces ahí, dependiendo del trabajo y el oficio que uno tenga, es muy complejo entender ese mercado. Lo que hoy sabemos totalmente claro, y ustedes lo saben en su cotidianidad, es que hay muchas más personas en el mercado informal en Colombia que en el mercado formal, y son muy pocas las personas que están muy bien contratadas en empresas medianas y grandes en el país, porque eso no alcanza a ser ni siquiera el 10% de toda la fuerza laboral que tiene Colombia. Por último, Camilo, hablemos del fenómeno actual. El gobierno aumenta un 23% el salario mínimo y a su juicio y con los datos que ha visto de enero, ¿eso que tanto ha impactado en la inflación o dónde ha impactado ese número? Porque los gremios se quejaron muchísimo los primeros días de enero de que se iba a tener problemas, que se iba a traer consecuencias graves. En la realidad, ¿cuál ha sido el efecto, por lo menos del de corto plazo? Digamos que es muy temprano para decirlo aún, Jorge Hernán, porque no ha salido la cifra de inflación. La cifra de inflación tiene que estar saliendo, no estoy seguro si este jueves o este viernes, pero esta semana ya tenemos el dato de inflación. Y ese dato de inflación sabemos que pues, va a ser un dato al alza, pero no va a ser un dato con una alza gigantesca. Lo primero que hay que entender es que la medición de inflación en Colombia parte de una premisa muy clara, y es todos los meses vamos a medir los mismos productos para poder compararlos. Entonces, el DANE, e insisto, los DANEs del mundo, no solo DANE Colombia, hace un estudio donde dice los hogares gastan en estas categorías. Vamos a medir siempre la papa todos los meses, así la gente compre o no compre papa, para ver cómo se comporta el precio de la papa. Lo mismo lo vamos a hacer con los carros nuevos. Lo mismo lo vamos a hacer con los celulares que mencionábamos anteriormente, tanto la máquina como el servicio de celular. Uno quisiera no tener que pagar un salario mínimo, yo creo que desde la lógica normal de eso suena como loco pagar un salario mínimo, usted no le paga a la gente lo mínimo que tiene que pagarle, pero es tan alto el salario mínimo en Colombia que ya está por encima del salario promedio. Entonces, la decisión que tomó el gobierno termina de desordenar el mercado laboral, pero tendría un impacto muy bajito en inflación, por lo que le digo. Si bien puede que los restaurantes tengan que subir los precios del almuerzo ejecutivo un 10, 12, 13%, unas subidas grandes, posiblemente el 20% en algún momento, el aumento en arriendos es solo del 5%. Entonces, cuando uno promedia todos esos datos, la inflación no va a subir tanto. La inflación va a tener un aumento cercano al 6-7% a lo largo del año. Lo cual el gobierno va a decir, mi decisión fue bien tomada, mi decisión es sensata y no causa inflación. Eso es verdad, no causa inflación, pero su decisión no fue sensata. Su decisión fue absolutamente irresponsable. ¿Por qué? Porque aumenta los costos de las empresas. Y al aumentar los costos de las empresas, y las empresas no pueden subir los precios porque el mercado no se los va a permitir, las empresas van a tener menos rendimientos o menos utilidades. Entonces algunos pueden decir, qué bueno que las empresas no tengan grandes utilidades.
No, eso es un error que tenemos en la cabeza equivocadamente como mitos los colombianos. Las empresas tienen que tener utilidades. Y las utilidades son las que aseguran que las empresas puedan crecer, sean sostenibles en el tiempo y puedan pagar buenos salarios. Si las utilidades de las empresas caen, las empresas no van a poder crecer, no van a poder invertir e inevitablemente no van a poder aumentar en salarios todo lo que quisieran. En adición a una cosa que poco se habla, Jorge Hernán, y la vamos a estar sintiendo por allá a mitad de año, el recaudo tributario se va a caer. Porque si las empresas no tienen utilidades, pues no tienen cómo pagar impuesto de renta, porque no hay impuesto de renta para pagar. O sea, si no hay utilidades, no hay cómo pagar. Entonces, la decisión del gobierno le va a pegar a los costos de las empresas, va a hacer que las empresas no puedan invertir y no se cree empleo, en adición a que no se recauden impuestos. Entonces, lo pongo en español. Un restaurante que tiene 10 mesas, restaurante de almuerzo ejecutivo en cualquier lado del país, que tenga 10 mesas, se da cuenta que hay más gente llegando a almorzar. La decisión del dueño seguramente es, voy a poner la mesa 11. La mesa 11 significa que tiene que invertir. Invertir significa una mesa, 4 sillas, vajilla, cubiertos, menaje y de repente un mesero más. Cuando él hace los números dice, uy, esa mesa me vale tanta plata, puede que me consiga la plata, puede que no me queda fácil porque me tocó subir sueldos, no puedo contratar un mesero más, entonces meter una mesa más significa que el servicio de las otras mesas se va a ver afectado. ¿Sabe qué? Mejor no meto la mesa número 11, porque ni tengo la plata y voy a afectar el servicio de los otros. Entonces, cuando uno se da cuenta la decisión que tomó el gobierno, lo que hace es básicamente golpear a las empresas por dentro, y esto va a hacer que no tengamos una capacidad de crecimiento como la deberíamos estar teniendo en un año que seguramente nos va a tener que causar unos retos grandes en la economía. Camilo, muchas gracias, muy interesante toda su explicación. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Antes de la pausa, una pequeña crónica, un repaso por lo que está haciendo esta tragedia invernal que vive Colombia en estos días. Veamos la crónica de la mano de la Cruz Roja aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. La Cruz Roja Colombiana está implementando un plan de respuesta desde la semana anterior para atender a todas las comunidades que han venido siendo afectadas por esta emergencia invernal. En primera instancia, hemos activado asistencia humanitaria de emergencia, que es lo que requiere la comunidad de manera inmediata, los alimentos, los elementos de aseo, de cocina, que son supremamente necesarios en este momento. En segundo lugar, hemos hecho también un despliegue logístico de equipamiento, de vehículos, de camiones, para poder atender esa respuesta y llegar a las comunidades en las zonas más lejanas. Pero también nuestros voluntarios en todo el país se han activado y vamos a estar apoyando directamente a las comunidades en la evaluación de daños, atendiendo sus necesidades y también en el tema de apoyo psicosocial, que es muy importante en este momento. Este plan de respuesta permitió enviar de manera inmediata en la semana anterior 112 kits alimentarios, de higiene y de cocina, que directamente fueron entregados en la ciudad de Montería. Durante el fin de semana pudimos enviar también 4 toneladas de estos mismos kits de asistencia humanitaria que están siendo distribuidos en esta región, y durante el día de hoy se enviarán 6 toneladas más que son provenientes de nuestra seccional de Santander. Todas estas para poder ayudar a la comunidad que lo requiere en esta zona. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana nos trae hoy una gran invitada. Ha sido ministra, también fue gerente de la revista Semana y ahora tiene otras actividades de las cuales ha lanzado un libro, y Juliana nos cuenta la crónica con Sandra Suárez. Hablemos con Peláez.
Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas y hoy me encuentro aquí con Sandra Suárez, mentora, coach, conferencista y creadora y autora de este libro Domina tu poder personal. Esto, Sandra, es un lujo. Muchas gracias por tremenda creación. Contemos un poquito de qué se trata este libro. Para el liderazgo, el poder personal es esa llama interna que nos permite tener esa seguridad, esa confianza, todo lo que necesitamos para poder generar cambios, transformaciones y con bienestar. Entonces, de eso se trata el libro. ¿Cuáles son esos principios? ¿Qué potencia el poder personal y qué lo debilita? Okay, rápidamente, ¿puedes decirnos algo que lo potencie y algo que lo debilite? Lo potencia rodearse bien. ¿Y qué lo debilita? Por ejemplo, el estrés crónico. Y viene algo muy especial ahorita, a finales de febrero, un bootcamp. Hablemos de eso porque va a haber un espacio para que las mujeres se inspiren. ¿De qué se trata esta gran fiesta que tendremos? Tenemos un día completo que es el 26 de febrero, liderazgo de alto impacto para mujeres. Ahí vamos desde el propósito hasta todas las herramientas de comunicación y precisamente el poder personal, y cerramos con un espacio con el doctor Carlos Jaramillo para hablar de bienestar y energía. ¿Qué necesitamos las mujeres? Conectarnos con el propósito, tener esa fuerza y estar muy bien. ¿Y por qué es tan importante la comunidad en las mujeres? La comunidad es fundamental porque nos permite tener conversaciones, inspirarnos, tener esos ejemplos y además intercambio y colaboración. Estamos en esa era. Bueno, y si las mujeres de Colombia queremos participar en este bootcamp, ¿qué tenemos que hacer para registrarnos? En tu boleta, ahí pueden encontrar toda la información. Entonces, solamente ir a la página de tu boleta y está todo el bootcamp de liderazgo de alto impacto. Bueno, Sandra, muchas gracias. Y recuerden, mujeres, que tenemos espacios para crecer, espacios para expandirnos, así que aprovechemos todo esto. Así que muchas gracias por estar acá. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao. Hablemos con Peláez. Gracias, Juliana, todas las semanas con historias solidarias aquí, historias de responsabilidad social. Y ahora viene la cápsula empresarial. La compañía se llama Iris Financiera y acaban de nombrar a Alejandro Bersuaibel y nos cuenta detalles desde su óptica de Iris Financiera. Alejandro, bienvenido. Hablemos con Peláez. Año que empezó muy retador para los empresarios, sin duda. Dólar significativamente más barato, salario mínimo muy elevado, lo cual no solamente por ese concepto, sino por toda la cadena inflacionaria que eso trae, posiblemente va a alterar las estructuras de costos de las compañías. Tasas de interés al alza, ya vimos al Banco de la República elevando sus tipos de interés a finales del mes pasado, lo cual anuncia unas mayores tasas hacia adelante, y llegan pagos que son puntuales y que, si bien son sabidos, son una demanda relevante de caja para las compañías, como el tema de las cesantías. La invitación que hemos venido haciendo desde Iris a nuestros clientes son darle una validez relevante al tema de la planeación, asegurar que somos capaces de diseñar posibles escenarios que puedan ocurrir y empezar a implementar ajustes requeridos. Todo lo anterior muy basado en el impacto en el flujo de caja de estas compañías, anticiparse a lo que pueda venir. Ideas de ese sentido: revisemos el perfil de las deudas, aseguremos que esas deudas que tiene tomada la compañía, que son capital de trabajo, están muy bien machadas con las necesidades y la capacidad de pago de los flujos de caja. Segunda idea: revisemos mecanismos de financiación adicionales. Factoring, por ejemplo, poco a poco ha venido tomando tracción, sin embargo hoy son pocas las compañías que lo consideran como un mecanismo de financiación, y la verdad es que todas tienen cuentas por cobrar que son relevantes. Tercera idea: maximizar eficiencias. Todas las compañías hemos visto a las entidades financieras como nosotros anunciar cuentas de ahorro con retornos interesantes, de tal forma que los saldos que duerman en las cuentas generen ingresos adicionales o que tengan unos menores costos transaccionales. Es decir, que de a poco esos gastos hormiga de las compañías transaccionales sean cada vez menores. Denle una oportunidad de repasar esas cuentas con jugadores nuevos.
Retos, por supuesto que hay, pero también vendrán muchas oportunidades. La clave es que la compañía esté lista y esté en capacidad de salir a capturarlas. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Siempre traemos personajes inspiradores. El siguiente es un candidato al Congreso. En los próximos días se va a hacer contar. Federico Restrepo fue por mucho tiempo integrante de EPM y en Antioquia es reconocido como uno de los expertos en temas de energía. Es candidato al Congreso aquí en Hablemos con Peláez. Bueno, Renan, pues muchas gracias. Yo estuve en mis cerca de 40 años o más de 40 años de vida profesional, 23 años en una empresa privada de consultoría en Integral. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Nacional, una maestría en hidrología y recursos hidráulicos. Hace poco la Universidad Nacional me otorga un doctorado honoris causa en ingeniería. Y después de haber sido 4 años presidente de la compañía Integral, cuando decidimos incursionar en la política, en una época en que la ciudad de Medellín estaba en un nivel de postración gigantesco y aparentemente sin ninguna salida, pues decidimos participar en política con Sergio Fajardo. Y bueno, ahí empieza mi primera experiencia del sector público como director de planeación de Medellín. Se hicieron cosas pues, que han sido hoy reconocidas como un gran proceso de transformación de la ciudad y sale pues, por su propia resiliencia de esa sin salida en que estaba. Después de ahí estuve 4 años, después estuve 4 años más en EPM como gerente general de la empresa, una empresa espectacular que me aportó mucho conocimiento, sobre todo para gerenciar empresas en el sector público. De allí paso a gerenciar y estructurar las autopistas 4G, 8 concesiones viales, un proyecto de obra pública como el túnel del Toyo, que está a puertas de entrar en operación, y las 8 concesiones pues ya entraron en operación. Pasé por una emprendimiento social como fue la candidatura a la gobernación de Antioquia, que no llegué en el año 2015, y posteriormente estuve 3 años en la Universidad de Medellín, después de un proceso de selección para tratar de sanear la imagen corporativa de esa universidad, que estuvo bastante vilipendiada con un título cuestionado a un congresista de este país. Y bueno, después de todo esto he tomado la decisión de aspirar al Congreso de la República, al Senado específicamente, por el partido Dignidad y Compromiso, que es el que respalda la candidatura de Sergio Fajardo, en una coalición entre Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso. Soy el número 12 y en esa lista al Senado y bueno, acá estamos ahora. La decisión de aspirar al Senado pues parte de un elemento básico, y es como con la formación que tengo, en la experiencia que tengo en el gerenciamiento de empresas del sector público y privado, pues es aportarle soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones. Y uno de los temas que observamos es que mucha de la gente que llega al Senado tiene excelentes congresistas, pero también son muchos y posiblemente más los que llegan con una aspiración de enriquecimiento personal. Y todo eso está basado en el modelo de gestión pública que nosotros tenemos en este país, que además es muy similar al de muchos otros países, y es un modelo clientelista del poder, es un modelo que basa la gobernanza y la gobernabilidad del gobernante de turno sobre la base de transacciones, de negocios, de
votos o de contratos o de puestos a cambio de aprobar proyectos de ley de interés del gobernante de turno. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores, nuestra siguiente invitada es docente universitaria, abogada penalista y nos va a ayudar a entender todo ese tema que ha sonado por tantos meses del principio de oportunidad y los preacuerdos y bueno, todo lo que tiene que ver con la justicia que a veces los televidentes no lo entienden tan bien. Diana es experta y además sus clases son muy reconocidas en la universidad donde ella las dicta. Veamos la nota con Diana Muñoz aquí, a esta hora en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Muchas gracias, muy complacida de estar aquí contigo y con tu amable audiencia. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en varias universidades. Por 10 años estuve en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estoy actualmente en la Universidad Libre y soy jefe del área de Derecho Penal del Consultorio Jurídico en la Universidad Militar Nueva Granada. Siempre he estado dictando todo el espectro de derecho penal, penal especial, procesal penal y sobre todo enseñándole a los nuevos abogados a litigar desde el consultorio jurídico. Diana, muchas personas que consumen las noticias en los medios y los mismos periodistas tienden a confundir dos conceptos claves en el derecho penal: el preacuerdo y el principio de oportunidad. Expliquemos qué es cada uno y cuáles son sus diferencias. Claro, Jorge, lo primero que hay que decir es lo que tienen en común y es que son una forma de terminación anticipada del proceso. Nosotros tenemos un proceso penal que es largo, que es dispendioso, que la gente ya se está familiarizando con las audiencias y que no siempre termina en una condena. Entonces, los preacuerdos y los principios de oportunidad son formas de terminación anticipada. Es decir, en lugar de irnos a un juicio, hacemos una negociación. Y lo que los diferencia, el preacuerdo y el principio de oportunidad, es que en el preacuerdo hay una sentencia condenatoria, pero a cambio de evitar el juicio, la sentencia condenatoria va a ser inferior, ya sea porque se quite un agravante, ya sea porque se le pone un delito de la misma naturaleza, pero de menor pena. Es decir, lo que hacemos es flexibilizar el tipo penal para que la pena sea más bajita, y ese es un beneficio para el futuro condenado, pero también es un beneficio para la sociedad porque unos hechos jurídicamente relevantes terminan con una sentencia condenatoria. Eso por el lado del preacuerdo. El principio de oportunidad es tal vez una de las figuras que más ha costado trabajo introducir socialmente, mediáticamente e incluso entre los mismos círculos de abogados. Porque siempre que hay una conducta que reviste características de delito, nos imaginamos que va a haber un juicio y eventualmente una condena. En el principio de oportunidad, el Estado administra de mejor manera la acción penal y los recursos para la persecución de los delitos. Y en últimas es una facultad que tiene la Fiscalía de renunciar a la acción penal, de suspender la acción penal y en consecuencia la persona no va a tener una sentencia condenatoria, pero se compromete a una serie de cosas. Algunos ejemplos: principio de oportunidad con una reparación, y esa reparación es importantísima porque implica un reconocimiento de los hechos, pero además restablece el tejido social que se fractura con el delito. Entonces, esa reparación no puede verse como algo perverso, como algo corrupto, sino que por el contrario, eso es derecho penal de avanzada. Es entender que la cárcel no es la única respuesta y que la reparación a veces es mucho más efectiva que llegar a una sentencia condenatoria. Otros ejemplos de principio de oportunidad es cuando la persona ayuda a desarticular una estructura criminal o cuando da información relevante para lograr condenar a personas que tienen unas conductas mucho más graves. Entonces, el principio de oportunidad también es una herramienta fantástica de nuestro sistema penal que permite eso, administrar de mejor manera la acción penal y que en razón de la política criminal se pueda decir: esta conducta, por ejemplo, fue mínimamente afectó mínimamente los bienes jurídicos tutelados, o con esta conducta realmente podemos lograr algo mejor con la reparación, o con esta conducta podemos desarticular una banda.
Entonces, son mecanismos completamente válidos, completamente legales, que las personas y los nuevos abogados sobre todo son abanderados de los mecanismos de terminación anticipada y realmente se logra justicia de esa manera, que a veces con la incertidumbre de los procesos largos no se lograría o quedaría en veremos y a veces con muchos casos en la impunidad. Diana, entiendo que la lógica detrás de esto de principio de oportunidad y preacuerdo viene de una forma de administrar justicia en Estados Unidos. Norteamérica es muy de negociar con el procesado, con el indiciado para encontrar más cosas que le costaría mucho trabajo o sería muy demorado para encontrar la administración de justicia. Hablemos de la parte teórica. ¿Cómo fue que los norteamericanos diseñaron esto y por qué otros países han venido copiando el sistema? Claro, es que todos entendemos el derecho de manera diferente. Entonces, nuestra tradición jurídica es una tradición romano-germánica, mucho más formal, acto-consecuencia, ¿cierto? Esa es nuestra tradición jurídica. La tradición anglosajona es muy diferente. La tradición anglosajona es pragmática. Es casi que la justicia, incluso penal, puede ser sometida a negociaciones. Entonces, y esto lo vemos mucho a las personas que les gusta el cine, les gustan las series, se darán cuenta de que los gringos son pragmáticos. Es decir, Odebrecht lo resolvieron con una fuerte suma de dinero, mientras aquí, que tenemos una tradición un poquito diferente, todavía estamos dando vueltas a ver si determinamos a qué persona se va a perseguir penalmente. Entonces, lo que nos hace diferentes entre esa tradición romano-germánica muy nuestra y la tradición anglosajona es ese pragmatismo. ¿Qué es lo que busca la tradición anglosajona? Hacer justicia, aunque sea una justicia que parezca más laxa, pero más pronta y más efectiva. Esa es, digamos, la premisa. Entonces, ¿qué pasó? Hace más de 20 años ya, nosotros hablamos del nuevo sistema acusatorio, pero ya llevamos 20 años en este sistema. Nosotros importamos, por decirlo de alguna manera, el sistema anglosajón. Eso ha sido muy difícil, porque socialmente todavía tenemos muy arraigada la idea de acto, consecuencia, cárcel. Pero la realidad es que lo hemos ido implementando exitosamente, no solamente en casos de connotación, esos son los casos que salen con frecuencia en los medios de comunicación, pero la realidad es que principios de oportunidad y preacuerdos hay todos los días, de usuarios de Defensoría Pública, incluso, y ahí tengo que hablar por mis estudiantes, son unos abanderados de los mecanismos de terminación anticipada. ¿Qué pasa? Que tal vez estas terminaciones anticipadas de personas que de golpe no tienen connotación nacional no suenan tan fuerte y eso ha impedido de pronto que la ciudadanía se familiarice con estos mecanismos. Entonces, estos espacios en los que nosotros podemos hablar de estas otras formas de consecuencias frente a los hechos penales o criminales, pues son ideales. Es decir, tenemos que ser de avanzada, tenemos que empezar a ser un poco más pragmáticos en la persecución penal y darnos cuenta que el derecho penal carcelero definitivamente no nos ha dado resultado. Mientras que estas terminaciones negociadas logran justicia más rápida y sí que tienen consecuencias para las personas que enfrentan esos mecanismos. No son impunidad, aun cuando no haya sentencia condenatoria, igual hay reparaciones, hay colaboraciones efectivas con la justicia y pues habrá que decirlo, el estigma social que queda después de un proceso, independientemente de cuál sea el fallo, condenatorio o absolutorio. Muchas gracias. Hablemos con Peláez. Diana, muchas gracias por la explicación. Les habló Jorge Hernán Peláez. Nos conectamos la próxima semana aquí nuevamente en otro capítulo más de Hablemos con Peláez por la señal del Canal 1. Libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.